Este es el capítulo 2 de la serie del podcast Miami Alternativo, una colaboración de Alafia Creative Entertainment y Artistnator. Y hoy tenemos el placer de tener como invitada a Niurka Márquez. Es una artista local muy especial porque es una cubanoamericana que se dedica, entre otras cosas, al flamenco. Pero no solo eso, sino que además es una coreógrafa, investigadora, académica y una emprendedora cultural. Yo diría que también pionera de las artes acá en Miami. Y bueno, pues nada, Niurka, muchas gracias por aceptar la invitación. Y quería empezar que me hablaras de tus comienzos. ¿Dónde naciste? Digamos, ¿cuándo? ¿Cómo ha sido tu trayectoria, digamos, en Miami como cubanoamericana creativa? Bueno, buenas tardes, Eva. Primero, antes que nada, muchísimas gracias. Es todo un placer estar y poder retomar las muchas conversaciones que hemos tenido dentro de esta plataforma. Yo soy hija de cubanos, nacida en New Jersey, pero criada mayormente en Miami. Yo vine para acá con 3 añitos, 3 añitos, ni eso creo. Y me he criado aquí en Miami. Tuve una crianza un poco fuera de lo normal o estándar, en que fui a la escuela Francisco Baldor, que yo siempre hago el chiste de que me enteré de que el 4 de julio era Día de Independencia con 10 años, porque como es una escuela, el que la conoce sabe de lo que estoy hablando, es una escuela que trasplantada para Miami de lo he dado con profesores y todo. Entonces, claro, fue una experiencia muy única porque, por ejemplo, todos los años del pre-kinder y kinder eran en español. Tú venías a dar clase en inglés cuando entrabas ya en el primer grado. ¿En qué barrio era esto? Esto, por allá por la zona de Westchester, en la 40 y la 92, ya la escuela no existe. Pero fue una experiencia para mí única y que definitivamente tuvo mucho que ver con mi forma de ver la vida y de la conciencia que llegué a tener a muy temprana edad. Primero porque, ¿sabes? Siempre lo digo, ya yo en el 8º grado estaba leyendo selecciones y tomos literarios, entonces una experiencia con el idioma que iba mucho más allá del uso cotidiano en la casa. Además tenía una familia que desde un principio siempre, si les hablaba en inglés me decían no te entiendo, a pesar de que mi padre vino para acá con 14 años y mi madre con 10. Eso hablaban perfectamente bien el inglés, pero siempre para ellos fue muy importante, y para mis abuelos en particular, muy importante el mantener el idioma, el mantener la cultura. Y tuve la suerte que por lo menos en mi niñez la cuestión de la política no fue un tema de sobremesa. Entonces siempre me pareció curioso, muchos de mis compañeros de clase, yo escuchaba lo que para mí parecía un discurso que era lo que hablaban mis abuelos, pero nosotros no. Entonces, desde muy temprana edad me sentí como que no encajaba con todo ese ambiente. Pero bueno, está que sí, que esa formación definitivamente tuvo muchísimo que ver. Además de eso, toda mi formación de baile, mi abuela se ríe todavía hoy cuando hago el cuento, porque me puso en clases de baile a muy temprana edad, porque decía que yo era un tapón de bañadera y nunca iba a coger forma. Entonces, ¿para qué deje de decir es que esto nunca va a sacar cintura? Y bueno, claro, ahora me dedico a la danza. Abuela cubana típica. Ahora me dedico a la danza y ella a veces me mira y me dice, ay, yo a veces pienso que lo que te hice fue una injusticia. Digo, ¿por qué? Si me encanta lo que hago, ¿sabes? Pero ella siempre con la idea esa de que, bueno, podías haber sido médico o otra cosa. Ya no, ya con la edad la pobre se le ha quitado esa esperanza. ¿Cómo era Miami cuando tú decidiste empezar con el arte? ¿Cómo pudiste conectarte
con el arte? ¿Cómo creaste tu red de gente con las que Yo sentiste a gusto? empecé de una forma muy curiosa y fue saliendo, yo, como te digo, siempre bailé, entonces siempre lo que era la danza, la música y el cine, porque a mi padre le encantaba el cine de todas clases, él no discernía, él le encantaba todas las películas. Entonces la idea esta de que siempre eso del mundo visual, del imaginario, siempre estaba a mi alrededor. Y siempre fui muy curiosa. Me gustaba mucho leer, me gustaba mucho entrar en estos mundos así imaginarios. Eh, Saliendo del high school, teníamos una amistad muy estrecha, yo y Susan Caraballo, que también tuvo mucho que ver con esos principios aquí. Nosotras nos graduamos del high school en el 93 y estábamos ya metidas en la universidad, ya terminando licenciatura o bachelors en el 97, que coincidió, ¿sabes? Coincidió con la época de la crisis de los balseros, con toda una serie de cosas. Y yo en el 96 me fui a Nuevo México un año a terminar la carrera porque quería hacer las clases. Es el único programa en los Estados Unidos donde te puedes especializar en danza y en flamenco en particular. ¿Dónde fue esto? En Albuquerque, en la Universidad de ok. Nuevo México de Albuquerque. Entonces yo me fui para allá el último año del bachelor's y allá de pronto se me abrió un mundo al que yo aquí no tenía acceso. Un montón de músicos, de artistas cubanos que todos eran post-inmigración, post, ¿sabes? Artistas de los 80 en particular, 80 y 90, a los que yo no tenía acceso. Claro. Entonces fue todo un mundo así que se me abrió de pronto y al regresar también coincidió, precisamente porque coincidió con la crisis de los balseros y las loterías de inmigración y tal, de pronto empezaron a llegar muchachos de mi edad con los que yo tenía muchísimo en común, con los que podía hablar, con los que teníamos los mismos intereses de música, las mismas mezclas, que hasta ese momento yo no era común en mi círculo. Y por ahí empezó un interés en decir, bueno, espérate, hay más en esta cultura, ¿sabes? Esto continúa, esto tiene un hilo que me interesa seguir. Y me interesó muchísimo lo que tenían que decir los artistas que estaban viniendo en aquel entonces, de Cuba en particular, y cayendo aquí en Miami. Por una serie de circunstancias personales e interpersonales, terminé conociendo a Ever Chávez y a Carlos Miguel Caballero en La Habana. Yo regresé a La Habana, escúchame, fui la primera vez en el 98 y regresé en el 99, haciendo estudios de campo para la primera maestría que completé, que fue en estudios culturales, en el Centro de Estudios Latinoamericano y Caribeño de Fayú, especializada en la cultura arará y en las danzas de la tradición arará. En ese viaje los conocí a ellos, nos pusimos a hablar, ellos expresaron interés en venir para acá. Yo había empezado con Susan Caraballo Artemis Performance Network, que fue la primera organización que se creó aquí. Fue una iniciativa para darle apoyo a todos los artistas latinos que habían aquí, que porque no hablaban el idioma a la perfección o porque no tenían acceso. O sea, yo creo yo lo que tenía cuando creamos esa organización eran 20, 21 años, una cosa así. Pero desde muy temprano me di cuenta que el acceso, la accesibilidad a los recursos era algo que fallaba. O sea, que había un gran problema con el acceso a los grants, ¿sabes? La oficina de cultura aquí en Miami se estaba empezando a dar cuenta de que había una serie de artistas que no pedían los dineros, no pedían las ayudas. Y claro, en gran parte era porque no sabían cómo. Estaban en aquel entonces Charín, Rosario Suárez, habían artistas de mucho nombre. Había llegado Consuelo hacía poco, había acabado de llegar Marina Laboán, habían nombres muy reconocidos, artistas muy reconocidos que habían emigrado y que no tenían cómo acceder. Entonces nosotras empezamos con esa iniciativa. Y después, cuando ya Ever se trasladó para acá más adelante, creamos Fundarte. Con esa misma idea, la idea de ampliar lo que había de disponibilidad y que el artista que llegara aquí no se sintiera que tenía que abandonar por completo su arte, sino que había un campo que estaba listo para recibirlo y para propulsar esas ideas y darle voz. Entonces, siempre eso, como te digo ya, de la mano de las investigaciones que estaba haciendo y de mi baile. Ven acá y cuéntame, ¿qué
¿Qué resultados, digamos, tuvo esa iniciativa en cuanto a apoyo, ¿no? ¿Cómo se trasladó? ¿Pudieron acceder esos artistas a cosas que no hubieran podido acceder si no hubiera sido a través de esta... Definitivamente, pasaron muchas cosas en esos años. En los primeros años de Artemis, una de las cosas que pasó fue que de pronto había muchas organizaciones, no solamente artistas cubanos, sino muchas organizaciones y artesanos y artistas de otros países, particularmente de Centroamérica, Claro. que llevaban muchos años aquí y no tenían salida para lo que ellos hacían, a los que se le pudo dar apoyo. Para que hicieran festivales, se hicieron festivales de calle, se empezó en aquel entonces también, acababa de llegar aquí hacía poco, Ruby y Vladimir Isaev, con la compañía, con sus ideas de crear esta academia, este espacio de entrenamiento para un ballet clásico con rigor. Todo eso estaba todo comenzando. Claro. Y me gustaría pensar que esos primeros años hicieron posible que esas cosas sucedieran. En particularmente la Caja Negra de Artemis, donde se presentó, por ejemplo, Marinela Boan por primera vez en los Estados Unidos. Karel Levy, que tiene Coralware ahora, presentó un proyecto súper interesante de textiles con teatro y movimiento. Se hicieron cosas muy interesantes en ese espacio y en la Pequeña Habana. Te estoy hablando antes de Viernes Culturales, antes de que fuera el sitio cool, ¿sabes? Antes de que fuera el sitio donde va todo el mundo para tirarse la foto. El otro día llegué y había hasta un almendrón y dije, uff, no, ¿a dónde hemos llegado? Exacto. Pero bueno, en aquel entonces, ¿sabes? Me acuerdo que nosotros lo que teníamos era, te digo, 22, 23 añños, y cuando dijimos que íbamos a tomar ese espacio en la Pequeña Habana, las dos familias les dio un ataque. Decían, ¿cómo se van a meter ustedes en la Pequeña Habana? En aquel entonces es que en aquel entonces todavía estaba la distinción entre West y East Little Havana. Claro. Y era, ¿sabes? Habían pandillas, claro. había mucho robo, había mucha droga. Es verdad, lo había. Claro. Pero nuestra iniciativa era esa, era romper con aquello y decir, bueno, espérate, hay una alternativa. Y sí, definitivamente eso... A mí por lo menos me gustaría, y creo que Susan estaría muy de acuerdo, que los primeros pasos sí hicieron, al mínimo hicieron que la gente empezara a darse cuenta de que había más en la Pequeña Habana que lo que se pensaba. ¿Y qué era la audiencia? ¿Cuáles eran las audiencias de ustedes? Era muy curioso porque en aquel entonces, yo me río porque me acuerdo de un performance en particular que hizo Octavio Campos. Y nosotros hicimos de todo, desde una banda de jazz sobre me acuerdo, una plataforma que parecía que se iba a caer, Forever the Flies, una banda que la llevaba Juan Turro, y estaba también Ariel de la Portilla, músicos que ahora han tenido sus trayectorias en otro sitio y han regresado a Miami, sí. 20 años después. Pero también se hicieron algunas cosas muy locas de performance, muy alternativo. Y claro, nuestro público al principio eran la gente del barrio, los viejitos del barrio. Y 4 o 5 artistas que iban, los amiguitos de los artistas, y 10 más que se pegaban por casualidad. ¿Y tenían acceso a algún tipo de media en esa época para en aquel entonces, mayormente lo que se hacían eran los postcards. Y ¿sabes? Todavía, lo que es el social media, todavía las plataformas de social media todavía no se habían disparado. Pero se regaba mucho o sea, de boca a boca. Y a veces nos pasaban cosas muy curiosas, porque los mismos, ¿sabes? En el barrio estaba el enganchado de la esquina, ¿sabes? Claro. Que de pronto se creía que lo que estaba pasando era un acto público y él se incorporaba y bueno, claro. tú seguías con aquello y decías, vamos a ver por dónde sale esto, ¿sabes? Y pasaban cosas muy curiosas. Y con Fundarte definitivamente, además de la trayectoria, o sea, yo fui cofundadora y estuve en los primeros años de la organización. Después Ever Chávez se quedó al mando con Carlos más adelante y le dio todo, o sea, experimentaron un crecimiento enorme por un trabajo muy dedicado que hicieron. Yo decidí dedicarme más a la danza y fue por lo que dejé la organización, pero todavía muy vinculada con los elementos también de la comunidad, de lo que significaba estar en comunidad. Y creo que sí, ¿sabes? Fuimos los primeros en presentar a Jimmy Pavel aquí en Miami. Se hizo el segundo año de Flamenco in the Sun, que fue un festival de flamenco que duró, es más, es el que más ha durado en la costa este de los Estados Unidos. 9 años estuvimos en existencia, dirigido por Baile Ferrer y Damari Ferrer de Broward. Ellos son de Broward, y creamos un festival que llegó a ocupar los 3 condados. Una cosa insólita aquí, porque sabemos que los que están en Broward no vienen a Miami y los de Miami no van a Broward. Uh-huh. Pues con este festival conseguimos no solamente vincular los 3 condados, sino también
crear el primer festival que de verdad mostraba lo que era el abanico del flamenco. No era solo un flamenco tradicional, no era solo un flamenco rancio de tablao, sino habían programas experimentales. Fuimos uno de los primeros en traer a Son de la Frontera. Proyectos de iniciativas nuevas voces en el flamenco, nuevas ideas. Fuimos los primeros en presentar a Israel Galván aquí en Miami, con Pastora Galván, 2 veces, es más, y vinculados con Fundarte, ¿sabes? Entonces, sí, definitivamente yo creo que lo que han aportado las 2 organizaciones, y a largo plazo Fundarte, evidentemente, porque ha estado más tiempo en existencia, han sido elementos muy importantes para esta comunidad. Especialmente para abrir el diálogo. Y creo que todo tiene que ver con una confluencia de elementos históricos, momentos históricos, con momentos o ideas artísticas, y también con muchos momentos personales. ¿Sabes? Porque todo tiene que ver con quién está rodeado en ese momento, y ¿sabes? Muchas veces estos proyectos salen porque, como ha salido esto mismo, ¿sabes? Somos amigas, siempre estamos hablando de este tema, bueno, vamos a sentarnos a hablar. Y esto era algo que desde un principio, tanto Artemis como Fundarte, el trabajo con Damari, tuvo muy, muy en mente eso, el sacar las voces de nosotros mismos, qué es lo que nos interesa a nosotros, qué es lo que queremos ver nosotros. Después hubo el éxito de Viernes Cultural y todo eso, y todo, tanto lo bueno como lo malo que ha tenido, y la polémica que ya sabemos que está, pero sí, definitivamente yo creo que en su inicio fue muy importante, por lo menos como catalizador, ¿sabes? Entonces yo te conozco como gestora cultural, y también, sobre todo, te conozco como, digamos, una bailarina que se va más allá de los, diría, cánones tradicionales, porque yo siento que el flamenco para ti es tu lenguaje, pero no es el único lenguaje. Tú te alimentas de muchas otras referencias. Y sé que eres coreógrafa y que haces puestas en escena. He visto obras tuyas en Performance Inside muy chévere. Háblame un poco, ¿qué significa la danza para ti? ¿Cómo fue tu evolución en la danza? ¿Cómo pudiste abrirte paso en un medio tan difícil, ¿no? Como la danza acá en Miami y en Estados Unidos en general? Yo creo que para mí la danza siempre ha sido inevitable. Como te dije, mi abuela me puso en las clases de ballet por lo de la cintura, y yo me enamoré. O sea, yo me enamoré del ballet clásico desde un principio. Lo que pasa es que evidentemente este cuerpo y el ballet clásico se llevaban como el aceite y el vinagre. Entonces eso no iba a caminar demasiado. Tuve la suerte que la mamá de la que llevaba el estudio era una actriz muy reconocida española, Trini Morén, de los años 40, que desde que me vio le dijo a la hija: tienes que buscarte una profesora de clásico español. Y bueno, así fue, y así fue como empecé. Así fue como yo empecé eso. Yo empecé con las danzas regionales y el clásico español. Ya después, ya entrada en la universidad, ya me metí en lo que era la danza contemporánea y tal, y en las danzas afrocubanas también. Entonces, para mí, a veces incluso ya a estas alturas de la carrera, ya yo a veces ni digo danza. A veces yo digo que soy artista en movimiento y ya. Porque para mí es imposible ser auténtica o pura o nada de eso si yo no lo soy. ¿Sabes? Si mi instrumento es mi cuerpo, ¿sabes? Y ya de por sí mi cuerpo es híbrido, ¿sabes? Ya lo que corre por mis venas ya es una mezcla. ¿Cómo se supone que yo sea pura? ¿Sabes? Para yo ser pura en cualquiera de estas cosas tengo que negar parte de mí y adoptar otras que no me corresponden. Entonces ha sido... Y lo digo igual aquí en Miami, como cuando llegué a España, que estuve viviendo en España, y tuve que adentrarme en el mundo del flamenco allí y intentar hacerlo. Y, o sea, el flamenco hablemos en plata, el flamenco es un arte donde se experimenta muchísimo racismo cultural. Muchísimo. Háblame de eso, la bailadora cubana siempre tiene algo en su contra. No, al revés. Al revés, tiene algo así en su favor, a su favor, porque existe tanta nostalgia en la cultura española por Cuba, como existe en la cultura cubana por España. ¿Sabes el dicho ese de La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz La Habana con más salero? Es un tanguillo. Te vas por las calles y la gente todavía, hoy en día, 2019, te dice, bueno, más se perdió en Cuba. Y tú dices, señores, que eso fue en 1898, que ya han pasado algunos años, ¿sabes? Pero sigue estando ahí, es parte palpable de la cultura. Al igual que mi abuela, por ejemplo, que es hija de vascos,
Mi abuela todavía nació en Cuba, se crió en Cuba, vino para acá, emigró de Cuba como exiliada, y mi abuela todavía, que no tiene ni gota de acento español, ¿sabes? Y nada, no hay nada que la vincule con España, ella todavía te dice, porque después que explica todo, no, yo soy cubana, yo nací en Pinar del Río, no sé qué, no sé, dice, pero yo soy española, ¿sabes? Ese elemento de la madre patria, ¿sabes? ¿Cómo no? Que bueno, es que en Cuba lo tenemos también, está el negro curro del que nunca se habla, ¿sabes? Que Yesenia Seguer, por ejemplo, esa es su investigación sobre el negro curro, que fue todo una migración de negros libres a los que votaron de Sevilla. Cuando se perdieron las colonias, ¿sabes? Hubo un blanqueamiento de Sevilla. De hecho, hay ahora un documental sobre la esclavitud en Andalucía, y es como que la gente se está enterando ahora que en España hubo esclavos. Claro, los que estamos del lado lo miras y dices, ¿de verdad? ¿Ahora que te estás enterando? Entonces, la historia está hecha de una manera que en muchos lugares, no solamente en España, en toda Latinoamérica, exactamente, pareciera que no... Exactamente. Que bueno, no... la misma Argentina, donde se ha negado la existencia del afroargentino por no sé cuántos años. Entonces, y otros países, otros muchos. Entonces, siempre al llegar allá, en el momento que tú dices que eres cubana, en el momento que te asocian con Cuba de alguna manera, ya tienes una ventaja. Okay. Tienes una ventaja. No es que tengas todas las puertas abiertas, pero definitivamente tienes una ventaja. Yo no me fui a España a bailar. Yo me fui porque me junté con un guitarrista flamenco, nos casamos y me fui para allá porque era donde estaba el trabajo de él. Entonces tampoco entré como la extranjera que quiere bailar. Entonces, mi posición era una posición un poco no, con muchísimo privilegio, porque nadie me estaba presionando. Claro. Y yo podía quedarme en la esquina observando sin que nadie se diera cuenta ni que yo estaba parada ahí. También significa que no tenía entrada a muchos sitios. Pero lo preferí así. Lo preferí porque me daba, lo que te digo, esa ventaja de poder observar desde fuera. Y el flamenco es un arte que precisamente por la represión que ha sufrido, porque la gente ahora lo asocia como el arte español, pero llegó a ser el arte español porque, digámoslo, porque la dictadura de Franco lo tomó como arma de turismo. Se lo apropió y lo tomó. Nacionalismo. Exactamente, lo nacionalizó y lo usó como una moneda de intercambio. Es lo que hizo, ¿sabes? Se convirtió en una moneda de intercambio, se convirtió en una forma de expresar esta idea de España es diferente, que fue el primer eslogan de turismo que hubo después de que se las vieron negras y no había por dónde salir y no sabían por dónde iban a tirar para adelante. Dijeron, bueno, vamos a promover el turismo. Y se ve, tú comparas vídeos, por ejemplo, de la misma Manuela Vargas, de España, baila una peterera, una cosa de flamenco normal, y después la ves en el programa de Ed Sullivan, con un floripondio que parece una antena, con una falda por la rodilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pero el flamenco también ha evolucionado con los tiempos, ¿no? No es tanta evolución. El flamenco tiene algo que hay que decirlo. Que el flamenco, o sea, nos quejamos, muchas veces los artistas flamencos nos quejamos, pero la realidad es que los mismos artistas son los que han hecho que esto sea así. Claro. ¿Sabes? Porque si lo que quieren es la fiesta, bueno, le damos la fiesta. Pero eso viene todo de lo que es, de su origen. Es un arte que en su origen fue un arte marginado, claro. ¿Sabes? Que después el gobierno se apropió de él. Entonces lleva toda esa complejidad. Toda esa complejidad está ahí. Y por ende existe mucho racismo cultural del que viene de afuera. Por miedo, no por otra cosa, sino por miedo. De que me vayan a quitar, porque, olvídate, el flamenco es un arte nacido en el capitalismo. Y es un arte donde todas las conversaciones terminan con la olla en el centro de la mesa. ¿Cómo voy yo a dar de comer a mis hijos? ¿Cómo voy yo a mantener este techo? ¿Sabes? Al final de la jornada, nos podemos poner aquí a hablar todo lo complejo que querramos. Pero hasta hace muy poco, y te diría que incluso sigue siendo, pero hay quien diferencia y bueno, dejar espacio para ello, siempre todo gira en torno a, ¿sabes? Muchas de las decisiones. Hay un grupo, hay que decirlo, hay un grupo de artistas hoy en día con otra conciencia, que les da igual, que van por delante con su criterio y con una convicción muy fuerte de este es mi arte y luce así, y si te gusta bien, bien, y si no también me da igual. Pero la realidad es que hay también muchísimos artistas. La masa del artista flamenco, y especialmente después de la creación de la Agencia para el Desarrollo de la Industria del Flamenco,
¿okay? Que es otro complejo, que no tenemos tiempo para eso, pero que es la realidad, está dirigido por el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué tipo de tema quieres? ¿Qué tipo de espectáculo quieres? ¿Qué tipo de plataforma hay? ¿Cómo me puedo yo adaptar a eso? Ahora nos has dado por el espectáculo de calle. Bueno, traslado lo mismo que hago en el tablado para la calle. No, señores, que eso no es un espectáculo de calle. Eso sigue siendo un espectáculo para tablado trasladado a una calle, ¿sabes? O trasladado a un escenario. Pero viene de ahí, viene de ese problema Viene de ese problema tan particular y tan idiosincrático, desde la idiosincrasia misma del flamenco. Para mí es imposible meterme en ese espacio, porque esa no es mi historia. Claro. Entonces yo la puedo observar desde fuera, pero yo ahí no me puedo meter, ¿sabes? Mi historia va de una hibridez, mi historia va de un tener o necesitar, querer, buscar, ¿sabes? Cuáles son todas mis raíces, no solo una, y poder expresarlas cuando me es necesario, ¿sabes? Si mi proyecto tiene un concepto central o una idea central, el baile o el estilo o lo que sea es una herramienta para expresarlo, para llegar a ello, para investigarlo. No, yo no voy pensando o ya creando o ya armando de antemano, esta parte va a ser un solo flamenco, porque no lo sé. Claro. Ya se irá desarrollando, ya irá tomando forma. Entonces, por eso, lo que ves, por ejemplo, como en la obra que tuviste de Urdin Vitrama, que hay el solo mío, sí, tiene muchos elementos de flamenco, pero también tiene elementos de teatro, ¿sabes? Tengo texto, danza contemporánea. Entonces, mucha improvisación. Eso sí, lo que sí definitivamente yo tomo del flamenco es no tanto la improvisación como se usa en el flamenco tradicional, que es ya están estos pasos, ya están estas estructuras, te dan algo y tú lo tomas como pie para lanzarte, sino más bien la mecánica de qué es lo que eliges, ¿sabes? La libertad esa de qué es lo que eliges en ese momento y dejarlo abierto, eso sí definitivamente viene del flamenco. Ahora, me interesa eso mucho, que tu acercamiento al flamenco es como una herramienta, como un lenguaje en que tú te sientes cómodo, pero no es un acercamiento purista. Y me interesa vincular esto con el tema de lo africano, porque algo que me llama mucho la atención acá es cómo el flamenco en Miami se asocia a una idea muy española, por mucha gente, como una especie de ir una vuelta a lo puro, ¿no? Al purismo español, entre comillas, pero se echa a un lado la conversación o la conciencia sobre lo africano del flamenco, las conexiones de lo africano, no solo con el flamenco, sino con toda la cultura de movimiento, con toda la cultura del cuerpo, digamos. Me gustaría que me dijeras qué piensas sobre eso y cómo lo has incorporado tú en tu trabajo, ¿no? Eso es una red bien compleja. Y es una red que tiene raíces o estacas que la aguantan aquí en Miami, en Latinoamérica, en España, en el Caribe. Y es el resultado de una continuidad histórica. Tiene mucho que ver con una negación de las raíces africanas, primero allí en España. Primero allí en España, porque la realidad es que si tú estás intentando sobrevivir y ya tú eres de una tez morena y ahora han desaparecido a todos los negros y tú tienes que pasar desapercibido, lo primero que vas a hacer es tratar de desvincularte de eso lo más posible. Por cuestiones que ya conocemos que se repiten una y otra vez en el mundo entero. Entonces eso es número uno. Número dos está que de nuevo, todos los años después de la Guerra Civil Española, el flamenco se realza como elemento, un símbolo nacional de lo español. Yo y José Luis siempre nos gusta decir que con 2 O y 2 L, porque es una coctelera ahí que no tiene sentido ninguno. ¿Sabes? Que en verdad viene de los centros culturales y las casas de cultura por toda Latinoamérica. ¿Sabes? Casi toda Latinoamérica hay un centro andaluz, casi toda Latinoamérica está la Casa de Asturias. ¿Sabes? Las fraternidades estas culturales que se creaban en estos países a donde migraban estos españoles, o vascos, o asturianos, o andaluces, y creaban sus cofradías, sus sociedades, para mantener su cultura. Entonces, en esas sociedades lo que se mantenían eran las danzas regionales, en su mayoría. Las danzas regionales y el clásico español. Cuando pasa lo de Franco, a eso se le agrega el flamenco. Pero el flamenco en esos años todavía tenía mucho del clásico español y mucho de las danzas regionales. Habían otras partes del flamenco que sí era un flamenco más rancio, que era un flamenco más
puro, entre comillas, que a mí la palabra a mí no me gusta nada, porque es que el flamenco Por no fue supuesto. puro ni en su inicio. Nada es puro. El flamenco nunca, y En el la nombrar, cultura. exacto, no, y el nombrar el flamenco puro fue una herramienta de alguien que no era ni gitano, pero que le convino en ese momento decirlo para poder decir que le estaba rescatando una serie de cantes. Total. Una historia muy compleja. Una historia bien, bien compleja. Pero súper interesante aquí porque al ser una cosa que existía en esos centros, en muchas partes de Latinoamérica, particularmente, por ejemplo, Venezuela, es un sitio donde se ve muy claramente. El flamenco era una cosa que solamente hacían las niñas de alta sociedad. Que para mí es una ironía tremenda, Exacto. porque esto es un arte marginado, que era un arte del bajo mundo, que hasta 1995, señores, en España estaba en los libros de las leyes, estaba el nombrar a los vagabundos, a las prostitutas y la gente del mal vivir. Y los flamencos entraban en esa categoría de gente del mal vivir. Uh-huh. De hecho, si tú te dedicabas al flamenco y te ibas a casar por la iglesia, ¿sabes? Tenías que tener una carta del cura diciendo que que tú estabas bien, que tú sí podías casarte por la iglesia. Es que es muy fuerte, ¿sabes? Pero en Latinoamérica la historia se recrea de otra manera. Sí, porque la idea de España como exactamente, como España, blanca, etcétera, etcétera. Entonces, lo curioso es que otra parte por lo que te decía antes, que la bailadora cubana tiene un privilegio, es porque rítmicamente venimos ya con lo nuestro. Entonces el entrar al flamenco se nos hace más fácil, porque hay raíces en común. No es que venga de ahí, sino que hay raíces en común. Entonces, ahora que en España se le está dando, o sea, se le ha dado en momentos, porque hay como un resurgir y después se muere, y después vuelve a resurgir y se muere, tanto en la academia como en la práctica. Ahora se está como dándole un poco de importancia a esto de que hay una raíz africana, tiene tremendo peligro, porque ahora todo el enfoque está en África. Y una vez más, las colonias hemos quedado fuera. Una vez más, la voz mestiza se está quedando silenciada, se está quedando fuera de la conversación, y es lo que siempre pasa, ¿sabes? Somos los que hemos mantenido, ¿sabes? Por supervivencia, las tradiciones de alguna manera, aunque sean, ¿sabes?, más fluidas, más líquidas, lo que sea, menos o más puras, etcétera, pero se ha mantenido. De pronto, allá se dan cuenta de que hay esta raíz africana y ahora toda la lupa está puesta en África y uno dice, bueno, espérate, ¿y los cientos de años de las colonias? Los restos que hay de posiciones aflamencadas en la rumba cubana a raíz de los negros curros, ¿dónde dejamos eso? ¿Sabes? La aportación de los negros curros en Andalucía al flamenco, que después regresa, o viene a Cuba, mejor dicho, no regresa, viene a Cuba, donde ya ha habido un intercambio de cantes de ida y vuelta. ¿Sabes? Es bien compleja la red y lamentablemente es lo que pasa una y otra vez. Y aquí aquí ni hablar, ¿sabes? Aquí, pero habemos varias. Está Daniela Túbez, que es venezolana, que tiene todo un trabajo que está haciendo súper interesante para rescatar precisamente los ritmos africanos dentro del flamenco. Para vincular, por ejemplo, el pajarito a la bulería. Y cosas así de esa índole con los tambores venezolanos. Está Yerani que está en Sevilla y que en este momento hace mucho trabajo sumando, ¿sabes?, elementos de percusión, y Jorge Pérez, que también es percusionista cubano que vive en Sevilla, donde ellos hacen un esfuerzo para que eso se sepa que está. Entonces sí, hay mucha gente que lo está haciendo. Lo que pasa es que lamentablemente seguimos en lo mismo, ¿sabes? En el querer blanquear las cosas lo más posible, refinarlas lo más posible para que sean aceptadas dentro de plataformas ya establecidas, y es un espacio bien peligroso. Bien peligroso. Ahora, en eso que me hablas me interesa mucho, igual, ¿no? Una apreciación que yo tengo, me gustaría compartirla contigo y que me la vincularas a tu carrera, ¿no? Yo también siento que las instituciones culturales acá tienen una idea muy americana, yo diría, o preconcebida de lo que es lo latino. Porque lo latino no es una entidad única tampoco, eso es una entidad que está creada un poco para
mirar o para categorizar a un grupo de gente que sí tienen que ver en cuanto al idioma y en cuanto a la mezcla cultural de donde vinieron, pero que son gente también con sus diferencias y particularidades. Y en eso se pierde, ¿no? Un poco a veces digamos, lo que cada cultura que vive en Miami puede aportar. Y de nuevo, el tema yo siento de lo africano, porque yo que veo aquí que lo africano siempre se mezcla o se trata con el tema de los afroamericanos. Pero cuando estás hablando de los latinos, es como una categoría de la que se habla, en la que se asume que hay una mezcla, pero no se habla bien de eso. Entonces, pero los latinos muy mezclados. Y es africano también hasta cierto punto, y es hispano, pero al tener lo africano-americano, tener la discusión centrada en África, un poco se distancia, ¿no? Esa conexión que pudiera existir entre los mestizos latinos o los afrolatinos en este caso, que son minoría dentro de los latinos, y digamos afroamericanos u otros grupos. ¿Cómo ha sido eso? Digamos, ¿cómo lo has tratado tú en tu carrera? ¿Has tenido que ver con eso? He tenido mucho que ver y es algo que para mí está en el mismo centro de lo que yo hago, especialmente a nivel de la academia, especialmente a nivel de precisamente darle voz a académicas, en su mayoría mujeres, que se ven silenciadas precisamente por este tema. Cuéntame de eso. A ver, yo hace unos años atrás tuve la oportunidad de hablar con una mentora. Nos sentamos precisamente con este tema y dijimos, tenemos un problema, porque habíamos visto toda una tendencia, especialmente en lo que a la distribución de recursos se refería, donde la mayoría del dinero y los recursos se estaba dedicando a una serie de proyectos donde si el artista latino era demasiado blanco o no tenía suficiente artesanía en su arte, pues entonces no era latino. Yeah. Si no tenía colores indígenas, entonces no era latino. Y bueno, te puedo hacer uno de ellos. Como un folclorismo, una vuelta a folclorismo. Un folclorismo muy que está, porque la realidad es que o sea, el monolith, como decimos, ¿sabes? De lo que es la idea esta del latino, es una cosa inventada. Totalmente. Eso lo inventaron directamente para categorizar y meter a todo el mundo en un mismo paquete, no tener que complicarse la existencia, ¿sabes? Y poder aplicar el estereotipo a todos. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene varias capas y curiosamente esto fue precisamente una de las conversaciones más centrales dentro. Yo hace unos meses estuve con el NALAC, el National Association of Latino Arts and Cultures, que hace poco le agregaron la S. Hasta ese momento era la Asociación Nacional de Arte y Cultura Latina. Ahora es Arte y Culturas Latinas. Qué bueno. Así que ellos mismos se han dado cuenta de que estaban limitando la conversación. Y dentro de era el Instituto de Liderazgo, yo fui la primera que levanté la mano y dije, señores, yo vivo en Miami. Mi realidad latina, porque empezaron primero, somos toda una familia unida, los latinos nos apoyamos unos a otros, un discurso que no era mi experiencia. Y claro, yo levanté la mano y de entrada ya metí la cuchareta. Y bueno, los puertorriqueños que estaban allí, todo el mundo se miró y se echó a reír, ¿sabes? Porque decía, la experiencia caribeña es otra, espérense, ¿sabes? Y la experiencia en Miami, otra todavía, que tiene que ver con un clasismo, que tiene que ver con unos elementos económicos, que tiene que ver con un racismo muy en vena que ni nos damos cuenta que existe. Una minoría en el poder que practica mucho de los elementos, ¿sabes? Las políticas de poder de otra. También tenemos que ver los Estados Unidos en su totalidad. Por supuesto. La realidad, y eso es lo que se nos olvida aquí, viviendo en Miami, ese es el problema. El problema más grande que tenemos aquí en Miami es que nos miramos demasiado al ombligo. Claro. El problema más grande que tenemos aquí en Miami es que nos creemos que estamos en el centro del universo. Y la realidad es que somos una minoría en este país. Seguro. Incluso dentro de los latinos. Somos un 3%, señores. Somos un 3% de ese tal casi 60 que existe. Entonces, dejemos que eso por un momento encaje. Y claro, ¿qué pasa?
como aquí somos los que tenemos el poder, es la enclave, somos los que dirigimos las instituciones, somos los que, ¿sabes? No todo, pero una gran parte, a nivel de las instituciones culturales, por ejemplo. Hay muchos latinos en posiciones de poder en Miami, que tengan agendas y discursos que no nos interesen, y eso es otra cosa. Pero el que son latinos, y que están en posiciones de gobierno, de poder, de instituciones, lo ocupan, ¿ok? Entonces, se nos olvida que somos la minoría. ¿Qué pasa? También, precisamente, porque hemos vivido mirando hacia adentro, muy pocas veces nos hemos dado la mano con otras comunidades latinas que existen en los Estados Unidos. Así mismo es. Entonces, es imposible. Si aquí mismo no nos las damos, ¿cómo nos las vamos a dar con los que están en Nueva York, los que están en Chicago, los que están en California? ¿Por qué? Porque no tenemos nada en común muchas veces. Tenemos muy poco en común. Entonces, si partimos de ahí, es muy fácil darse cuenta por qué suceden estas cosas. Es muy evidente. Yo lo que yo sí sigo tomando, porque yo nunca me ha gustado quedarme en lo negativo, porque para mí es darle más energía a lo que ya existe, que ya sabemos que no funciona. Entonces la pregunta mía siempre es, ok, bueno, entonces ya sabemos que es así, ¿verdad? Ya sabemos que esto está cagado. ¿Cómo lo limpiamos? ¿Cómo empezamos a arreglarlo? ¿Cómo empezamos a hacer algo para que algo funcione de otra manera? Entonces, justamente por vía de esta misma reunión, se movieron muchas conversaciones. De primero reconocer de que no porque estamos todos bajo la categoría de latinos quiere decir que somos iguales. Ahora, si nos centramos solamente en las diferencias, tampoco caminamos a ningún sitio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos une? ¿Sabes? ¿Qué es lo que... Mira, esto está estudiado a niveles de sociología, de historia, de economía, política, a todos los niveles. Mantén entretenido a los que no tienen. Búscale conflicto entre ellos y no se dan cuenta de los que tienen lo que están haciendo. Es así de sencillo. Y ha sido así por toda la historia. Claro. Entonces, si no somos nosotros mismos capaces de abrir un poco el diálogo, de abrir un poco el discurso propio, el nuestro, ¿sabes? Y decir, ¿sabes? Yo misma, que soy, ¿sabes? Mis raíces están en Cuba, donde yo me siento que yo encajo y llego y es como que puedo respirar y todo eso, es allí. Pero la realidad es que yo no puedo crear, ¿sabes? Proyectos abiertos y libres y de toda clase allí por la realidad que hay. Pero lo puedo hacer en Puerto Rico. Lo estoy haciendo en Puerto Rico. Entonces, hay ahí hay como una serie de límites que nos ponemos. Que a mí muchas veces me parece... Entiendo perfectamente de por dónde vienen, ¿sabes? Y llámenme romántica, díganme lo que les dé la gana. Pero creo que muchas veces nos los imponen desde arriba y no nos damos cuenta, ¿sabes? Y en cuanto a la diáspora, creo que habemos muchas que nos hemos quejado de que gracias a la diáspora, gracias a que Cuba es parte de esa diáspora africana y que mantuvo ciertas tradiciones, se le han traspasado ciertas tradiciones, se le han rescatado ciertas tradiciones aquí en estos Estados Unidos, ¿sabes? Muchos después no nos dan el crédito, ¿sabes? Yo he estado en conferencias, bueno, tú estuviste conmigo, donde justo antes hubo una conferencia desde la óptica afroamericana, de lo que se ha rescatado de la espiritualidad afroamericana. El 70% de la información viene por un vínculo con las tradiciones afrocubanas. Y no se reconoce. No se reconoce, pero no solamente no se reconoce, sino que cuando se termina esa ponencia, ese panel, que el que toca después es la aportación afrocubana, ese grupo entero en masa se levanta y se va a almorzar. Ya, claro. ¿Sabes? Entonces, hasta que no podamos reconocer por lo menos los comportamientos, ¿sabes? Que no seamos capaces por ahora de cambiarlo, bueno, pero que por lo menos tengamos la capacidad como seres humanos de reconocerlo. De ir más allá de las separaciones a las que estamos acostumbrados, ¿no? De no hablar de los negros como, ese es el barrio de los negros. Como si tú no fueras parte de eso, como si eso no fuera tu realidad, como si eso no te tocara, ¿no? Como si tú estuvieras predestinado a llegar de un lugar, de otro lugar acá, pero que no te vas a relacionar con las realidades de acá, que son múltiples también y que son diferentes. Bueno, última pregunta, Niuka, pues pudiéramos hablar muchísimas cosas, pero bueno, tú sabes el tiempo. El tiempo. Me gustaría que hablaras un poco de las obras, digamos, que para ti han marcado más en tu trayectoria, en tus distintas capacidades, y que me hablaras un poco de qué estás haciendo, cuáles son tus planes, qué tipos de proyectos. Sobre todo me interesaría aquellas cosas en las que
colaboras. Yo sé que tienes proyectos muy interesantes de colaboración con varias organizaciones acá, ¿no? Y que son cosas que pueden interesarle, me imagino, a gente que no sabe que estas cosas existen y que se pueden hacer, ¿no? Ujú. Bueno, yo así en cuanto a obras que han marcado, yo creo que en los últimos años una de las que definitivamente marcó muchísimo para mí fue Ofrenda, que fue una obra comisionada por el Pioneer Winter Collective, una compañía con la que yo bailo ahora soy bailarina de la compañía, en ese momento no lo era, que es una compañía dedicada al democratizar el performance, que me encanta esa forma de verlo. Y es una compañía que se dedica a la inclusividad dentro de la danza y dentro del movimiento. Esta iniciativa de Grasstains, de ellos, es una iniciativa que está dedicada a todo lo que es lo que se le dice el site-specific performance, que es básicamente lo que muchas veces conocemos en nuestros países como teatro de calle, o un performance de calle, o lo que es una obra espontánea, en fin, tiene muchos nombres, pero que tiene algún vínculo con o bien la arquitectura del sitio, o la historia del sitio, o lo que se mueve en el sitio. Y cuando a mí me eligieron para la primera ronda, y cuando me eligieron yo automáticamente sabía que quería hacer la obra en La Ceiba. Y sabía que iba a ser un conflicto porque primero a nivel religioso, yo sé que hay quien opina que, ¿sabes? No, ¿cómo que vas a bailar en La Ceiba? ¿Sabes? Eso es lo primero, pero bueno, para mí fue un rezo, para mí fue eso una ofrenda. Para mí fue como ir y ser un epo cualquiera, ¿sabes? Fue una ofrenda. Muy linda obra esa, me encantó. Una ofrenda que traspasaba más allá, ¿sabes? De todas las zonas que son de conflicto en la religión, del sacrificio, de etcétera, etcétera. Y que trataba de la unidad y el acumule de los rezos, el acumule de... Cuenta un poco cómo es la obra, por favor. La obra se basa en dos ideas. Número uno, lo que es las líneas dinámicas de la tensión, ¿sabes? De la tensión que puede existir entre dos seres humanos, la tensión que puede existir, tensión y distensión, que puede existir en la historia, entre historias, entre personas que ocupan espacios en esas comunidades, y cómo se mueve eso como resultado. Y además era una obra que deconstruía de alguna manera el flamenco, y miraba precisamente esto que estamos hablando. ¿Cuáles son mis raíces? ¿De dónde vienen? Entonces tenía tres bailadoras, todas bailadoras de flamenco, que también tenían algún conocimiento, o bien de danza contemporánea, una de ellas con más entrenamiento que otras, o de danza del hip hop, o de otras danzas, o del folclore. Tenía una bailarina venezolana, cuya Delri, que era más bien conocía mucho del folclore venezolano y del flamenco. Natalia Novela, que es mitad colombiana, mitad cubana, y que su papá había muerto hacía poco. Y para ella fue toda una experiencia, ¿sabes? De regresar a esa parte de sus raíces con la que no tenía tanto vínculo. Y quien tiene también esto del hip hop con el flamenco, y Damari Ferrer, que tiene todo un entrenamiento muy extenso de danza contemporánea y moderna y de flamenco y de clásico español. Entonces era toda una trayectoria de cómo se crea la comunicación en el flamenco, y por ende también examinando la comunicación en un sitio como una Ceiba, que es un Axis Mundi, que es un sitio que lo tomamos como un sitio de comunicación entre este mundo, ¿sabe? El cielo y el bajo mundo, y cómo nosotros como seres humanos nos hacemos responsables por ese diálogo y por ese discurso que se desarrolla ahí, y también por cuidar de esos espacios. Entonces en la obra las bailadoras iban dándole la vuelta a la Ceiba, la coreografía iba dándole la vuelta a la Ceiba, y era todo tanto en movimiento como en sonido, un collage. Y también de paso para mí fue muy importante porque es uno de los sitios donde Ana Mendieta creó obra aquí en Miami. Fueron muy pocos donde ella creó obras. Y es una artista que para mí, aunque en aquel entonces no estaba tan familiarizada con su obra, es una artista que siempre, lo poquito que yo había visto de ella, siempre me tocaba a unos niveles muy profundos. Sí, que de hecho no podía meterme muy profundo, de manera a adentrarme muchísimo en su obra porque me conmovía tanto que después me descontrolaba. Y bueno, curiosamente, unos meses antes, parece que alguno de los muchachos o algún artista de graffiti o alguien había tallado en las raíces de la Ceiba, en rojo y en negro y en blanco. No, es que no lo hubiese podido hacer yo si lo hubiese planificado. En rojo, negro y blanco, la palabra Ana.
Wow. Entonces para mí fue muy fuerte porque fue una obra que unió a una comunidad. La Ceiba es un sitio místico, no solamente en la religión afrocubana, sino también en todas las tradiciones mesoamericanas. Y claro, Miami siendo quien es, y la pequeña Habana para mí también era una forma de decir, señores, la pequeña Habana dejó de ser cubana solamente hace mucho tiempo. Honremos todas las culturas que viven aquí. Y también para mí fue muy importante que el público entrara, no por la parte principal, porque eso también es el Cuban Memorial Way. Yo no quería que entraran, aunque con todo mi respeto por todas las estatuas y todas las conmemoraciones que hay, los entré por la 10, para que entraran por atrás y que la experiencia fuera de la Ceiba. Claro. Y fuera de esa experiencia. Esa fue una, la otra fue... el cube, esa esa Urdin Britrama. Urdin Britrama es precisamente eso, los tejidos, ¿sabes? ¿Qué es lo que nos teje como persona? ¿Qué es lo que nos teje como comunidad? Y Urdin Britrama intentaba darle voz a tantas voces femeninas, tantas mujeres mestizas concretamente, que se han visto silenciadas a lo largo de la historia. Entonces ahí se mezclaban no solamente textos creados por las artistas mismas que participaron, sino también textos de Antonieta Villamil, Marta Febles, por ejemplo, puertorriqueña, de la misma Lila Downs, por ejemplo, había una parte de una entrevista de ella, había un cortito de una entrevista de Susana Baca. ¿Sabe? Para mí era muy importante que se escucharan voces de mujer en las poesías, los trozos de poesía que se compartían, y muy vinculado con el trabajo de Gloria Anzaldúa. Particularmente con Borderlands, que fue un texto que en su momento rompió, porque dijo, está muy bien ser bilingüe, pero es que soy trilingüe. Además de ser bilingüe, también existe lo que está entre los dos. Y lo que existe en mi cerebro y en mi cuerpo, cuando esos dos sitios se unen. El Spanglish. Porque en mi espacio, ella le habla, ella dice que es mi lengua de serpiente. ¿Sabes? Porque es una que existe entre medio. No está. Y no tiene la connotación del Spanglish, que es una connotación de que no entiendes ninguno de los dos. Y que por ello tienes que mezclar. No. Es un entendimiento de que existe algo entre las dos. ¿Sabes? Existe ahí, es como sí, que crea algo nuevo. Como lo de Life on the Hyphen, ¿sabes? De Guillermo. Se crea algo nuevo. Se crea algo, hay algo ahí, una identidad nueva. El diálogo entre las dos lenguas. Que y no las culturas es, exactamente, que es muy fluida. Que es muy fluida, que es muy permeable. ¿Sabes? Que no son parámetros cerrados. Exacto. Todo lo contrario. Son cosas muy, muy, muy permeables. Entonces, a raíz de esos trabajos que he hecho, bueno, y también está Fold, que es un solo que hago, se basa única y exclusivamente en los afectos. ¿Sabes? Cómo te afecta el entorno. Ese lo hago yo como solista, con la bata de cola roja, que ya de por sí, precisamente porque quería ponerme algo que fuera un símbolo así tan fuerte del flamenco, que no se pudiese negar, pero que a su vez, para mí la bata es medicina. Yo ahí eso se lo debo a Yolanda Heredia, que fue una de mis maestras y que es temascalera, ¿sabes? Seguidora del Camino Rojo, es una mujer muy espiritual, además muy gitana, y que entiende el cuerpo y el uso de la bata y la mujer, y por ello, ¿sabe? Todo lo que eso conlleva, ¿sabe? El caldero como medicina. Entonces me ha dado a mí un entendimiento de lo que significa y la responsabilidad que significa ser mujer. Esa obra se estrenó en Trinidad, en Cuba, después se hizo en La Habana, después se fue a Nueva York, se fue a San Antonio, ahora la repito, me han vuelto a invitar a que la vuelva a hacer en San Antonio dentro de un festival bastante grande y bueno, sigue expandiéndose porque cada vez que se hace es algo nuevo y es lo que me encanta. De todo eso ha salido todo un cambio, un redirigir mi trabajo como gestora cultural y como investigadora. Mucho de mi trabajo como investigadora ahora mismo está dirigido a estos espacios marginales, tanto en lo que estoy haciendo como investigación como como profesora. En FIU tengo la suerte y la dicha de estar como profesora en la Facultad de Honores, en el Honors College, como Faculty Fellow, y me han dado muchísimo espacio incluso para diseñar mis propios cursos, y es el tema que yo trato. Y lo que he encontrado en los pocos meses que he estado haciendo esta parte del trabajo, ya llevo ahí 2 años, pero se ha extendido a esta arena ahora, en este espacio, en estos últimos meses, es un sinfín de estudiantes que se me acercan, que tienen mucha hambre de esto, muchas ganas,
de muchas inquietudes alrededor de este tema, porque lo sienten en sus comunidades y sienten que no se está hablando y sienten que no se que no se le dirige la palabra a este tema. Y particularmente las mujeres, o sea, las mujeres que se identifican como mestizas, que hasta ahora, ¿sabes? El calladita está más linda. ¿Sabe? Que se están dando cuenta que ya es hora de romper eso, de que tenemos que tener la fuerza interior y la compasión que ya traemos para poder hablar y decirlo sin intentar callar a más nadie, sino saber que para salir adelante nosotras no tenemos que aplastar a nadie. Y desafortunadamente ese ha sido el patrón en nuestra comunidad. Entonces, o sea, para mí todo esto se ha colapsado en un espacio de la parte artística, la parte académica y la parte activista, ¿sabe? La parte que tiene que ver con, por ejemplo, ahora, además de mi trabajo que continúa con New Flamenco Collaborative y que desde un momento se hizo como desde su inicio se hizo como una colaborativa y con la mentalidad de una colaborativa y que existiera con esa vibra y sigue existiendo. Además de eso también tengo ahora la misma organización que te hablaba antes de Baile Ferrer. Eso se convirtió a la larga en Cultural Arts Exchange. Estuvo apagada la luz, como quien dice, por un tiempo y me la han pasado a mí y yo he decidido tomarlo como una organización que se va a dedicar precisamente a dar voz. ¿Qué es lo que hace falta? En este momento hay una falta muy grande en Puerto Rico, por ejemplo, de apoyo como agente fiscal a artistas que quieren crear o hay tantas iniciativas ahora en este momento en Puerto Rico con tantísimo valor que no pueden acceder a los fondos porque no tienen el non-profit. Pero es que claro, allá en Puerto Rico se les cobra casi 4 veces o 5 veces más. A pesar de ser un estado, entre comillas, de Estados Unidos, es una injusticia muy grande. Entonces, una de las cosas que la organización está dedicándose ahora es a buscar formas de poder brindarle el apoyo a esos artistas. Y también a los que están aquí, evidentemente. Dentro de esa misma organización de CAE, de Cultural Arts Exchange, está también la iniciativa de Faro, que somos un grupo de mujeres, somos 4 mujeres, que todas nos identificamos como mestizas de alguna manera, 2 puertorriqueñas, una chicana y yo, que estamos buscando cuáles son los espacios, tú como académica también lo sabes, los espacios y que tenemos disponibles para nosotras, tanto para archivar como para publicar, como para que se nos escuche, ¿sabes? Hay tantas publicaciones que después vemos y decimos, pero si yo llevo escribiendo esto hace 10 años, ¿sabes? O fulanita lleva escribiendo esto hace 10 años y nunca se le ha dado plataforma, nunca se le ha dado un espacio para hablar. Faro está dedicado a eso, está dedicado a crear un tercer espacio, literalmente, ¿sabes? Que es un espacio virtual dedicado al archivo y dedicado a qué es lo que hay que hacer dentro de otros, ¿sabes? Festivales, conferencias, etcétera, para que estas mujeres tengan voz, para que estas artistas latinas y latinx tengan voz, ¿sabes? Y particularmente muy, muy, muy enfocada en lo que es no solamente la mujer latina, pero todo lo que es el espacio de el artista queer latino y latinx, porque por mucho tiempo ese espacio ha estado vinculado con el artista gay hombre y lamentablemente en nuestras culturas se propaga muchas veces sin querer un elemento misógino ahí que nos hace muchísimo daño. Yo he visto libros y publicaciones que hablan de lo queer y asumen que se están hablando de los hombres gay y las mujeres ya eso es queer todo lo que, no eso es todo lo que existe. Entonces Increíble. como mujer que navega espacios indefinidos constantemente a todos los niveles, me parece muy importante que exista. Ahora mismo estamos vinculados con un festival que va a ocurrir en Palo Alto College en San Antonio en mayo, donde por primera vez se le va a dar un enfoque al cuerpo, lo que aquí en Estados Unidos les referimos como el brown body, ¿sabes? The brown body in dance, el cuerpo mestizo en movimiento, ¿sabes? Que tiene una larga historia en San Antonio que nunca se reconoce. Entonces, dentro de ese espacio, Faro va a dedica a la curaduría de las ponencias.
y después poder publicarlas y también abrir los espacios de publicación, porque tú bien sabes, porque también lo has experimentado, que en el momento que publicas algo en un sitio ya ese material está cerrado y aunque ese libro nunca se publique, aunque nunca le den ningún tipo de distribución, ya tú no puedes utilizar nada de ese material. Y eso es lo que nos hace silenciarnos más. Uh-huh. Entonces, no nos están dando las posiciones de tenure, no nos están dando las posiciones de permanente, estamos reventándonos como adjuncts, estamos teniendo que buscar espacios alternativos de publicación que después nos cierran otras puertas. Bueno, señores, si ya nos están cerrando las puertas, creemos nuestro propio espacio. Uh-huh. Y a eso es a lo que está dedicado Faro. Entonces, en este momento son varias las iniciativas que tengo, además de los proyectos artísticos. O sea, en Urdin Britrama se va a hacer un extracto en el Norton Museum en West Palm Beach en diciembre. El día 6 de diciembre, que ya pondré más información de eso más adelante. Están estos proyectos de Faro, además de un vínculo muy, muy, muy cercano con Screen Dance Miami, que la curaduría está en manos de Pioneer Winter, el mismo de Pioneer Winter Collective. Y que este año tendrá por primera vez un apartado por cineastas, cineastas y artistas de videodanza cubanos. Así que muchos proyectos moviéndose así simultáneamente, pero que a mí me parecen que todos están vinculados con esta idea de darle voz a los artistas que no la tienen y los que no tienen espacios. Que bueno, que al final es donde empezamos con Artemis, así que es un poco seguir la misma trayectoria, pero vinculada con lo que son las plataformas hoy en día y los problemas más inmediatos y las inquietudes que tiene la comunidad. Gracias, Niurka, por la entrevista, gracias por lo que has compartido con nosotros y gracias por lo que haces para que no solamente te beneficies tú y la gente que tú conoces, sino muchas otras personas que realmente yo creo que se pueden beneficiar, ¿no?, de estas iniciativas y de estos proyectos. Muchísimas gracias a ti por darme el espacio para poder hablar de ello y poder compartirlo, porque creo que nada de esto es posible, ¿sabes? Si no nos damos las manos y solo es imposible hacerlo y la única forma en que se logra algo es cuando nos unimos. Así que gracias, muchísimas gracias. La vez pasada le pediste a Consuelo también sus redes o su contacto, la información. Ay, con lo mala que soy para eso. Dale. ¿Verdad? Sería chévere para el público que nos escucha que nos dijeras dónde podemos encontrar información sobre ti en las redes de todo tipo. Bueno, yo tengo mi página web, la mía personal, que es www.niurka Márquez, así tal cual, Niurka con C, mi madre no lo sabía escribir y bueno, fue como me lo escribió, eso es lo que dice ella, niurkamarquez.com. También pueden acceder a información en www.nuflamenco.com. Además de eso me pueden encontrar en Facebook y en Instagram también con mi nombre. Yo intento mantener las cosas lo más sencillo posible para que sea fácil localizarme, así que... También hay algo tuyo que yo vi en Pioneer Winter, ¿no? La página Sí, Winter. Si quieren ver más sobre este proyecto de Grasstains es súper interesante y no solamente yo, sino hay muchos otros artistas que hicieron proyectos que verdaderamente estaban rompiendo barreras. Es Pioneer Winter Collective, www.pioneer, Pioneer, Winter de invierno, WINTER, Collective, de colectivo en inglés.com. Y ahí dentro de la página, si van a los proyectos, van a ver no solamente el trabajo de la compañía, que ahora mismo ya nos estamos preparando para hacer la última representación de Reprise. Son proyectos todos giran en torno a darle voz a los que no la tienen. Van a ver eso y van a ver también el proyecto de Grasstains. Muchas gracias. A ti.